Hola, ¿cómo están? Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que la gracia y la paz del Señor Jesús sea sobre la vida de cada uno de los que va a estar mirando este video. Paso en el día de hoy para estar compartiendo una palabra con ustedes, una palabra de Dios para nuestras vidas. Se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33. Allí nos va a hablar sobre el deber del atalaya. ¿Qué sería una atalaya? Una atalaya sería una persona que ya tiene el deber, ya está encargada, tiene la obligación de anunciar, de gritar, de proclamar, de declarar cuando se aproxima un peligro, una amenaza del enemigo, un desastre. Entonces ya tiene esa función de, cuando ya ve que se aproxima ese desastre, esa destrucción, ella tiene que gritar, tiene que proclamar, tiene que anunciar para que aquellas personas que están a su alrededor puedan tomar las medidas que sean necesarias. Amén. Entonces, básicamente sería esa la función de la atalaya. Y vemos en el versículo 1 que dice así: vino a mí palabra de Jehová. Amén. Entonces vemos que el profeta recibe palabra de Jehová. Qué importante es, ¿no?, que nosotros tengamos esa palabra de Dios para nuestras vidas, palabras de dirección a nuestras vidas. Y tal vez haya personas que digan: pero yo escucho la voz de Dios. Yo escucho la voz de Dios. Pero ¿será que la voz que tú estás escuchando es la voz de Dios mismo? Porque acá dice que Ezequiel oía la voz de Dios, pero era la voz de la palabra de Dios, ¿no? Tal vez puede suceder que personas escuchen alguna voz y piensen que es la voz de Dios, siendo que es la voz de su mente o es la voz del enemigo. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos escuchar la palabra de Dios, o sea, la voz de la palabra de Dios. Amén. Y muchas veces sucede que la persona piensa que está oyendo la voz de Dios, pero esa voz ella contradice las escrituras y es una clara señal de que Dios no ha hablado con ella, de que esa voz o es del enemigo o es de su cabeza. Amén. Por ejemplo, en Génesis 17, el Señor le dijo a Abraham: anda delante de mi presencia y sé perfecto. Entonces, esa es la palabra del Señor. Él quiere así tanto para Abraham como para mi vida, que yo ande delante de él y sea perfecto, o sea, que sea completo. ¿Entienden? Entonces, aquella persona que dice: yo escuché la voz de Dios y esa voz me dijo que yo tengo que ser, yo puedo ser de cualquier manera. Dios me ama así como yo soy. Entonces, vemos claramente que esa palabra no coincide con la palabra del Señor aquí en las Escrituras. Claramente no es palabra del Señor. Amén. Qué importante es que sepamos discernir y sepamos conocer, ¿no?, las Escrituras, sepamos conocer la palabra de Dios. En Proverbios 35 dice que la palabra de Dios ella es pura, ella es limpia. Entonces, es lo mejor que hay, la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces vemos que el profeta recibe palabra de Jehová y del versículo 2 al versículo 6 el Señor le explica la función del atalaya. Entonces el Señor le dice: aquel atalaya que no cumple su llamado, o sea, no declara, no anuncia, él no grita cuando se aproxima el peligro, aquellas personas que están a su alrededor van a sufrir la destrucción y la vida de esas personas, la sangre de esas personas será sobre la cabeza del atalaya. O sea, el atalaya será responsable por la muerte de esas personas. Y aquel atalaya que cumple su llamado, anuncia, declara la palabra del Señor y aquellas personas oyen la voz del atalaya, ellos van a poder decidir por sí mismas si obedecen o desobedecen. Amén. Entonces, no es responsabilidad, no depende del atalaya que la persona obedezca. Es cada persona decide si quiere obedecer o no quiere obedecer. Amén. Y con esta palabra yo entiendo que nosotros cristianos, los creyentes, aquellos que aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador, como único y suficiente Salvador, aquellos que aceptamos el sacrificio allí en la cruz, nosotros, yo entiendo que recibimos ese llamado del Señor a ser atalayas también para proclamar, anunciar el reino del Señor aquí en la tierra. Amén. ¿Y cómo yo voy a probar esto a ustedes? ¿Cómo yo voy a afirmar esto que estoy diciendo? En la propia palabra de Dios, en Marcos 16:15 dice: y les dijo, palabras de Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces recibimos ese llamado del Señor. Dios nos ha constituido como atalayas para anunciar, proclamar para aquellas personas que están a nuestro alrededor, aquellas personas que están en tinieblas,
puedan ser alumbradas con la luz de Cristo y puedan ser salvas y que no vengan a morir y ser condenadas al infierno. Amén. Pero es decisión de cada persona si decide obedecer o decide desobedecer. Amén. Un ejemplo claro de obediencia, nada más que Jesús, él obedeció a la palabra del Señor. Amén. Y vemos un ejemplo de desobediencia del profeta Jonás, que Dios le dice, mira, Jonás, yo quiero que tú vayas a Nínive y prediques allá. Pero Jonás no quiso obedecer, y después las consecuencias de la desobediencia son el descenso, tanto espirituales, emocionales, sociales. Ellas son drásticas, ¿no? Son malas, son consecuencias malas para nuestras vidas. Entonces la desobediencia siempre va a traer desgracia para la vida de la persona. Amén. Porque el Señor quiere lo bueno para nuestras vidas. Él quiere lo mejor para nuestras vidas. La Biblia dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que ustedes esperan. Entonces el Señor tiene lo mejor para nuestras vidas, ¿no? Y fue el que nos creó, ¿quién mejor para saber cuál es el mejor para nosotros y nuestro Creador? Amén. Entonces vemos que Ezequiel oía la voz de Dios, oía la voz de la palabra de Dios, y entiendo que almas dependen de la voz de la atalaya. Amén. En el versículo 7, allí Ezequiel va a ser constituido por Dios como atalaya. Dice así, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Vemos que las palabras de mi boca, le dijo el Señor, no son palabras de la mente del ser humano, no son palabras humanas, amén, son palabras del Señor, amén. Entonces el Señor le da esa ordenanza y almas dependen de la voz de la atalaya. Aquel creyente que no anuncia, no declara la palabra del Señor, está desobedeciendo al Señor y también está haciendo con que personas vayan al infierno, no tengan esa oportunidad de aceptar al Señor Jesús. Entonces debemos de cumplir nuestro llamado, debemos de cumplir esa función que el Señor nos ha colocado como atalaya, allí en nuestra casa, en nuestro trabajo. Amén. La Biblia dice que el profeta Eliseo apenas cruzaba y la mujer le dijo al marido, mira, mira, allí cruza un santo hombre de Dios. Entonces, solo en el caminar, Eliseo ya declaraba, allí ya anunciaba que él era una atalaya del Señor, que él solo con su caminar, las personas que ya veían que él era diferente, que ya era distinto, que él ya era una persona que declaraba el reino del Señor hasta en su caminar. Amén. Y vemos también que aquella persona que recibe las palabras del Señor tiene que amonestar. Ustedes sabían que la palabra amonestar, ella es un verbo que significa sajar. La definición es apercibir, a brillar, para iluminar. Entonces, aquella persona que ella anuncia, ella declara, ella está amonestando a las otras personas. Ella está diciendo, mira, está viniendo destrucción. Si ustedes no aceptan a Cristo, van a ir al infierno. Si no aceptan a Jesús como único y suficiente Salvador, están condenadas al infierno. Entonces, aquella persona que ella amonesta, tú tal vez pienses, pero es solo gritando con nuestra boca que podemos anunciar, amonestar a las personas. No, es como yo explicaba anteriormente, que hasta en nuestro caminar nosotros anunciamos y amonestamos a las personas. Acá dice que una de las definiciones es iluminar. Entonces aquel creyente que él tiene la luz de Cristo en su vida, él va a iluminar a otras personas. Y vemos que la iluminación, ella no necesita contacto físico, ella no necesita hablar, ella solamente ilumina. A veces solo con la presencia de la persona allí, cuando ella tiene una vida de obediencia a la palabra del Señor, ella ya está emanando luz. Y es muy importante resaltar que esa luz que el creyente emana no es luz propia de esa persona, es la luz de Cristo que resplandece a otras personas. Ella resplandece en nuestras vidas, pero no es una luz propia. Amén. Porque tal vez tú digas así, mira, en Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces la persona dice, bueno, entonces es mi luz que está brillando. No, es la luz de Cristo. Amén.
son obras que agradan a Dios, que tú haces en tu vida, ellas emanan esa luz. ¿Y cómo yo voy a afirmar esto que estoy diciendo? Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Amén. Hay muchas personas que creen que ellas tienen una luz, pero la verdad es que la persona no tiene luz ninguna. En Romanos 3:23 dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios y no tenemos, todos hemos pecado, somos pecadores, todos estamos en tinieblas. No tenemos luz ninguna. La única luz que resplandece en la vida de una persona es cuando ella acepta a Cristo, acepta el sacrificio de Jesús allí en la cruz. Entonces, allí sí, ella comienza a emanar una luz, pero esa luz no es propia. Esa luz es la luz de Cristo. Y yo afirmo esto porque hay muchas filosofías que dicen: pero yo tengo una luz que brilla. No tenemos luz ninguna. Amén. La luz que tenemos es de Cristo. Si fuese luz propia, nuestro comportamiento seguiría siendo el mismo que antes. No habría cambio ninguno. Amén. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5 dice, el apóstol Pablo dijo: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Toda persona, hasta aquella persona que es usada por el Señor, a veces decimos: pero fulano es muy usado. Es solo la misericordia de Dios sobre la vida de nosotros. Es solo la gracia, el favor del Señor, porque nosotros no tenemos competencia de nada. Toda la competencia nuestra proviene del Señor. Amén. Y otra cosa que quería decir también para afirmar que no tenemos luz ninguna en nuestras vidas por nosotros mismos, sería Efesios 5, versículo 8, dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces vemos que nosotros éramos tinieblas antes de Cristo. Acá refutamos esa idea de que tenemos luz, que somos luz. No tenemos luz ninguna. La única luz que tenemos es la luz de Cristo. Amén. Entonces, el atalaya también, él debe estar con su visión espiritual abierta. Y eso solamente sucede cuando estamos en Cristo. Aquella persona que no está en Cristo, que no aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz, ella no tiene su visión espiritual abierta. Amén. No tiene su visión espiritual abierta. Y hay personas que tal vez frecuentan la iglesia, tal vez congregan, pero no tienen visión espiritual abierta. Vemos un ejemplo claro en 2 Reyes, capítulo 6, versículo 17. Dice que el siervo de Eliseo andaba con Eliseo, caminaba con Eliseo, estaba con Eliseo, y cuando allí empezaron los sitiaron, los enemigos los sitiaron, el siervo de Eliseo tuvo mucho miedo, pero Eliseo estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque Eliseo estaba viendo tanto lo natural, que eran los enemigos allí en la vuelta, pero también estaba viendo lo sobrenatural. Dice así la palabra de Dios. Entonces Eliseo oró y dijo: oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Acá es la visión espiritual. Acá es lo sobrenatural. Amén. Entonces hay personas que andan en el ambiente cristiano, creyente, pero no son espirituales. No conocen lo sobrenatural del Señor. Y es importante que nosotros seamos atalayas del Señor, y también pero con visión espiritual. Amén. Para que podamos ver tanto lo natural como también lo sobrenatural. Amén. Bueno, entonces en el versículo 7 el Señor constituye a Ezequiel como atalaya, y vemos la amplitud, ¿no?, de esa amonestación, que no es tan solo verbal, como también es en el caminar, como también es en nuestro comportamiento, también es en el ejemplo, porque el Señor dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La luz no necesita contacto directo. Entonces acá está hablando de testimonio, de ejemplo. Amén. Las personas, nunca vamos a agradar a todas las personas, pero lo que sí necesitamos es que nuestra vida tenga coherencia, ¿no?, con lo que nosotros predicamos. Amén. Porque claramente nunca vamos a ser perfectos,
pero perfectos completamente. Pero sí necesitamos tener coherencia con aquellos que nosotros vivimos, ¿no? Con aquellos que predicamos. Amén. Y en el versículo 7 vemos que el pueblo está desorientado, está sin rumbo. Acá el pueblo de Israel estaba en pecado. Amén. Y el pueblo pensaba así. Vamos a estar leyendo el versículo 10, dice así. Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Acá es el pueblo preguntando, ¿no? Pidiendo dirección. Amén. Ese era el pensamiento de ellos. Y vemos que el pecado consume a la persona, ¿no? Aquella persona que está en desobediencia, que hace todo lo malo, ella está en la miseria, está en la desgracia. El pecado consume a la persona. Amén. Y entonces el pueblo vemos que necesita dirección. ¿Y quién es el que va a dar dirección para ese pueblo? Es el atalaya. Y ese atalaya no va a hablar palabras propias, él va a hablar palabras del Señor, palabras del Señor. Amén. En el versículo 11 vamos a ver cuál es la voluntad de Dios con aquella persona que está en desobediencia. Tal vez tú que estás mirando este video estás lejos de los caminos del Señor, tal vez te has apartado, tal vez estás en malos caminos. Mira lo que el Señor te dice hoy. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la vida de aquella persona que no está en el camino de Dios? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué vas a morir? ¿Por qué vas a entregarte al pecado? ¿Por qué vas a ir al infierno? Amén. El Señor hoy, tal vez tú digas, pero ¿cuál es el día que el Señor estableció un tiempo para que nosotros nos arrepentamos? Amén. Para que nosotros entreguemos nuestra vida a Él. Pero ese tiempo es limitado, no es que el Señor va a quedar acá para siempre. El Señor estableció un tiempo. ¿Y cuál es el tiempo, Matías? Hoy es el día. Hoy es el día que tú que estás lejos, tú que estás apartado, tú que no te has bautizado todavía. Hoy es el día que el Señor te está hablando y te está diciendo, volveos a mí, volveos a mí. El Señor no quiere la destrucción, Él quiere la restauración. Amén. Él quiere la restauración. Esa es la voluntad de Dios para la vida de aquella persona que está descarriada, aquella oveja que se ha descarriado del camino. Amén. Y del versículo 12 al 14, vamos a ver que el hombre no se justifica por sus obras. Amén. El Señor no puede ser salvo por sus obras de justicia. Por eso nosotros necesitamos de un Salvador, de un Mesías. Por eso necesitamos del Señor Jesús, que se entregó por nuestros pecados. Amén. Muchas personas creen que el Señor ha descendido solamente en espíritu, pero el Señor descendió en espíritu y carne. El Señor se hizo carne aquí en la tierra, Él se hizo hombre, Él se despojó de toda su gloria y Él vino en formato de hombre. Amén. Él se despojó de toda su gloria, de todo su poder y Él vino en formato de hombre, así como nosotros, pero solamente que Él se mantuvo en santidad en toda su vida. Él fue sin mancha de pecado, ¿no? Por eso que cuando la paloma, cuando Jesús se bautiza, la paloma desciende y ella desciende en formato de paloma. ¿Por qué? Porque la paloma representa santidad, pureza. Y hoy en día vemos que el Espíritu Santo desciende en formato de fuego. Él quema al creyente, ¿no? Él quema todo aquello que no nos sirve, porque nosotros tenemos pecado en nuestra vida. Pero Jesús, como no tenía pecado, como él era sin mancha, el Espíritu Santo descendió sobre él como en formato de paloma. Amén. Y nosotros necesitamos de ese fuego purificador del Espíritu Santo. Necesitamos del Mesías que ha venido aquí en la tierra como hombre, en sangre. Amén. Que ha derramado su sangre en la cruz. Y acá, en estos versículos, vemos que el Señor, Él deja muy claro que el hombre no puede ser salvo por sus obras de justicia. Amén. También así como aquella persona que ha tenido una vida de pecado, aquella persona que ha tenido una vida de desobediencia, si ella acepta la palabra del Señor y se arrepiente y comienza una vida de rectitud, el Señor la perdona. Y en el versículo 16 dice que no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Qué tremendo es la gracia del Señor que nos limpia, nos purifica de todo pecado, ¿no? La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice que, tengo el versículo que anotado, así queda más claro
que nosotros podamos entender. El Señor nos limpia de toda iniquidad. Entonces, esa palabra limpia no significa que el sacrificio de Jesús, la sangre de Él, no se esconda. Por ejemplo, entonces Jesús esconde mis pecados debajo de una alfombra. ¿Cómo es eso? No, no es así. El Señor limpia, Él purifica. Es como que Él esté continuamente limpiando tus pecados. Si vos vas a ver, no hay nada, está limpio, no hay pecado ninguno. Amén. Esa es la verdadera interpretación de ese texto. El uso de esa palabra es hacer limpio, limpiar, desaparecer, purificar. Entonces la sangre de Jesús, ella nos limpia de todo pecado y el Señor promete no recordar nuestra vida pasada, nuestros errores, y la sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces cuando el diablo viene a acusarnos delante del Señor, no hay pecado ninguno porque estamos limpios. Amén. Estamos escondidos en su sangre y dentro de su sangre estamos limpios. Amén. Espero que se haya entendido esa parte en el nombre de Jesús. Muchas personas no cumplen su llamado por quedarse estancadas, trayendo a memoria las cosas pasadas. Si entendemos ese principio, ¿no? Eso de lo que el Señor está hablando, que primero que no recuerda los pecados pasados y segundo que la sangre de Él nos limpia de todo pecado, podamos tal vez ser destrabados de esa prisión. A veces son ataduras que la persona tiene, que ya no fue liberta. Entonces, tal vez mediante ese versículo, mediante esta palabra, declaro que vidas serán libertas, amén, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan entender que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amén, en el nombre de Jesús. Y después, en los versículos siguientes, vemos que, por ejemplo, en el versículo 20 dice así: las personas hablaban que el Señor no era justo. Porque ¿cómo es eso? Que la persona tiene toda una vida de desobediencia, en el finalcito del segundo tiempo se entrega a Jesús y es salva. ¿Cómo es eso? Amén. Entonces las personas dicen así: mira, no es recto el camino del Señor. Eso era lo que las personas decían. Pero Dios es justo. Amén. Él sabe por qué Él va a perdonar a esa persona. Él sabe si ese arrepentimiento es genuino. Él sabe todas las cosas. Entonces, ¿quién somos nosotros para querer interferir y querer opinar sobre la misericordia y la gracia del Señor? Amén. Nosotros tenemos que apoyarnos solamente en lo que el Señor dice. Amén. En Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24, dice así: esto las personas hablaban, porque los judíos piden señales. O sea, los judíos piden señales. Queremos ver señales, queremos ver prodigios. Y los griegos buscan sabiduría. Las personas que quieren entender: ay, pero eso no entra en mi lógica. ¿Cómo Jesús va a morir en la cruz? Yo no acepto eso, yo no consigo entender. Esas son las personas que buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Qué tremendo, hermanos. Personas que piden señales, personas que buscan sabiduría, que buscan entender cómo es la cosa, que quieren entender todo el obrar de Dios. Esas personas no van a lograr entender no van a lograr ser salvas, porque la salvación se alcanza mediante la fe. O vos crees o no crees. Es así de simples. Amén. En el nombre de Jesús. Y nosotros vamos a continuar predicando el Cristo crucificado en el nombre de Jesús. Y vemos en el Salmo 112, en el capítulo 1, Salmo 112, versículo 1, dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Bueno, que podamos ser esa atalaya que proclama, que grita, que anuncia la palabra del Señor, para que vidas sean salvas, que puedan aceptar a Jesús como Salvador y
que el Espíritu Santo pueda convencerlas, ¿no?, del juicio, del pecado, en el nombre de Jesús, y que puedan alcanzar la misericordia del Señor. Bueno, que podamos aceptar el llamado del Señor, para que podamos ser esa atalaya, ese instrumento en las manos del Señor, para proclamar, anunciar el Evangelio de Cristo, y que las personas puedan escuchar, oír y decidir si aceptan o no aceptan el sacrificio del Señor Jesús, si aceptan creer en Él o rechazarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que podamos aceptar el llamado del Señor, que podamos ser esa atalaya que pronuncia, que declara la palabra del Señor, para que vidas puedan oír y escuchar la palabra del Señor, y que puedan decidir tener esa oportunidad de aceptarlo como único y suficiente Salvador, y que así puedan ser salvas, puedan ser libertas del pecado, que puedan tener esa vida en comunión con el Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ese es mi profundo deseo, y que la gracia del Señor, la paz del Señor Jesús, que la dulce comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, en el nombre de Jesús. Amén.